conocimiento del Espíritu de Dios porque yo no veo el resultado de lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice cosas que ojo no vio y oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para el que le ama. Por entonces usted me dice a mí que usted tiene a Dios. No, usted tiene un espíritu humano y una alma animal. La diferencia de Jesús es que el alma de Jesús fue el alma original que Dios se creó para sí mismo. Aparte de el nivel de conciencia, Cristo estaba en Jesús. O sea que Jesús tenía un alma pura y la conciencia de Cristo. No tenía un espíritu humano, no. Él tenía a Cristo y el alma que Cristo diseñó para nosotros. No, nosotros nacimos con una alma animal y con un espíritu humano. Tan grande la diferencia. Muchas veces me he sentido impotente y clamo tu presencia, tu energía divina. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa, El Despertar de tu Conciencia. En el día de hoy venimos con esta entrega una vez más, ya que tuve una pequeña inspiración directamente desde el infinito. ¿Por qué razón yo sé que fue directamente desde el infinito? Por la sencilla razón de que tenemos muchas personas que andamos buscando a Dios de una manera u otra. Otros la estamos buscando correctamente y otras errada. Hay muchas personas que están hablando de la divinidad sin tener el entendimiento correcto y la interpretación correcta. ¿Por qué razón yo lo digo? Porque muchas personas de nosotros nos hemos acercado cuando tenemos vicisitudes, problemas y un sinnúmero de cosas. Eso no está correcto. Aunque nuestro Dios tiende a usar todos esos acontecimientos que acontecen en nuestra vida para así llamar nuestra atención y nosotros nos acerquemos. Pero la debida manera de cómo buscar a Dios es que hay un mandamiento que dice que amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu esencia, con todo tu corazón y así por el estilo. Entonces, ya eso me da a entender que lo estamos buscando de una manera errada, aunque Él utilice los acontecimientos. El motivo de yo estar en este lugar una vez más es que yo me he dado cuenta que muchos de nosotros, me voy a incluir, porque soy parte de, muchos de nosotros estamos implementando mucho conocimiento, no sé, porque como hay tantas redes, mucha gente puede así tomar el conocimiento de otro e implementarlo como si fuera de ellos. Hay un texto en el libro de Jeremías capítulo 23 que dice que cuando tú haces eso, tú le estás robando la esencia a quien le pertenece, entonces te va a traer maldición. Pero por el desconocimiento del espíritu hay una falta de respeto, porque usted se cree que la palabra es la Biblia, donde la misma Biblia dice que la Biblia da testimonio de Él. O sea, el mismo Jesús dijo, las obras que yo hago es el Padre que las hace en mí. El mismo Jesús dijo que, Padre, lo que del mundo me diste, le he declarado tu nombre, dando a entender que Él vino no solo a darse a conocer Él, sino que Él vino a mostrar quién era el Padre. En este caso, hay un Padre de la creación y hay un Padre de los espíritus o del infinito. Entonces, el Padre inconocible, el Padre del infinito, el sin nombre, aquel que habita en una luz inaccesible, aquel que no necesita que nadie haga nada por él porque él le queda vida y aliento a todas las cosas. Él se creó en otra dimensión. Y como Él se creó primero, es el primogénito de toda la creación. Y ese primogénito de toda la creación viene siendo ahora Cristo. ¿Qué es Cristo? Cristo es un sinónimo que se le puso a la conciencia que Él creó, de donde proceden todas las cosas. No sé si este lenguaje usted lo está entendiendo. Pero me estoy expresando muy prolongado antes de que yo comience a entrar en un texto bíblico o en algunos textos, porque verdaderamente yo estoy inspirado, me siento inspirado, tengo una inspiración y le dije al productor en el día de hoy, que es mi hijo, mi colega y de todo, que aunque yo vaya a utilizar la Biblia, porque la Biblia es lo que me da la facultad y la manera de cómo yo expresarme hacia ustedes, para que ustedes puedan entender el lenguaje en que Dios ha puesto en mi espíritu, iba a hablar mucho. ¿Por qué? Porque se me vino una chispa que me estremeció y me ha dado la facultad de yo poderme expresar de esta manera. Sé que para ustedes los planos que estoy tocando son muy altos. Usted tiene una vertiente diferente porque usted cree que Dios es saber mucho conocimiento. Claro,
dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, dando a entender que el conocimiento bíblico que usted puede obtener no le sirve de nada si usted no tiene la intención, que es la voluntad de Dios, del Espíritu. O sea, el mismo Jesús dice, le da un discurso a los discípulos y a unos judíos que habían creído en él, y ellos se devolvieron. Y los discípulos dijeron, bueno, sobre esta palabra, ¿quién la podrá oír? Luego, él estaba hablando de él como que él era el pan vivo que descendió del cielo y que había que comérselo a él y beberse su sangre. Pero él dice que las palabras que ustedes hablan no son espíritu. La carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y son vida. Si ustedes subieran donde yo estaba primero, entonces lo que ustedes hablan tuvieran espíritu. Entonces, hay un desconocimiento de quién es Dios. Por ejemplo, la Biblia registra en el capítulo 17 de Juan, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, está diciendo que el Dios verdadero es la esencia misma. Ni siquiera Dios es un espíritu. No, Él no es alguien. Él es esencia pura, espíritu. Entonces, y a Jesucristo a quien ha enviado, porque Él se creó en esa dimensión de la eternidad, que Él le puso el nombre de Cristo, porque significa la conciencia enviada. Y en esa conciencia Él se creó a sí mismo, y de esa conciencia se habló todo lo creado. Entonces, ¿qué le digo con esto? Lo que le digo con esto es que es muy complicado lo que voy a expresar, pero yo me tomé la paciencia de yo buscar una definición de qué es una lámpara. Nosotros sabemos lo que es una lámpara, pero a mí me interesa qué significa una lámpara, porque yo voy a usar una base bíblica que habla de una lámpara, porque la gente tiene un desconocimiento atroz de quién es Dios, y muchos nos hemos atrevido a darle forma. Dice que si somos linaje de Dios, porque es que no atrevemos a darle forma de serpiente, reptil, ave y un sinnúmero de cosas, y a veces pecamos tanto sin darnos cuenta, porque nos han enseñado que el pecado es la droga, la prostitución, el cigarro, el romo y así. Esos son vilezas. Pero yo voy a tratar de meterme en la mente suya, en su corazón, porque tengo una inspiración que hasta ganas de llorar me está dando. Voy a leer, no bíblicamente, sino del diccionario, el significado de lámpara. ¿Por qué me voy a referir mucho a ese término? Lámpara. La palabra lámpara las lámparas son dispositivos que transforman una energía eléctrica o química en energía lumínica. Desde un punto de vista más técnico, se distingue entre dos objetos. Esta es la palabra que yo quiero de esta definición. La lámpara es el dispositivo que produce luz. La lámpara es el dispositivo que produce la luz, mientras que la luminaria es el aparato que le sirve de soporte. O sea, la lámpara es el dispositivo que produce la luz. Que yo estoy entendiendo ahí que la lámpara que ahora mismo me está alumbrando a mí no es el dispositivo, sino lo que está detrás de. Amén. Es como la raíz. Entonces, voy a proceder una vez más al Walay Colesha Marebaso. Estoy muy inspirado, lo estoy diciendo. Yo voy a proceder Yo estoy muy inspirado y le voy a leer un texto que está en el capítulo 20 del libro de los Proverbios. Tengo una sensación, se me están agudizando los oídos y estoy sintiendo sordera del lado izquierdo. Esto está tremendo, le estoy diciendo. Vamos a leer el libro de los Proverbios 20:27. Y le doy gracias a Dios que me tiene muy calmado, porque así usted va a poder entender lo que va a suceder. Dice aquí, ya hablamos del dispositivo de lo que es una lámpara, ¿verdad? Es lo que produce la luz. Y la lámpara que nosotros, que es el diseño, es el dispositivo que lo soporta. Pero yo le voy a leer ahora de una lámpara
que Dios utiliza para escudriñar nuestro corazón. Dice aquí, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Nótese que la lámpara es lo que le produce la luz. En este caso, si la lámpara de Dios es el espíritu mío, humano, que yo proceso, yo tengo, es la que le produce luminosidad al espíritu de Dios para poder ver la condición de mi alma, la cual escudriña lo profundo de mi alma o de mi corazón. Voy a proceder a introducirme. Sucede que como Dios es esencia, espíritu, ocurrió algo a lo que le llamamos pecado. Al haber ocurrido esa situación, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 8, se registra que en el universo de las almas están todas las almas y Dios quiere venir a resolver un problema o enviar a resolver un problema a esta dimensión. Y las almas están gritando, heme aquí, envíame a mí. Él le dice, si envío a cualquiera de ustedes, porque muchos han ido, no han podido resolver el problema. En el capítulo 52:6 dice, he aquí que yo mismo estaré presente. O sea, él lo que hace es, a lo que le llamamos inmolación, que comienza a ocurrir un proceso de degradación. En ese proceso de degradación, él se elige a sí mismo y comienza a buscar en la tierra una genética la más pura posible para que le sirviera de escalón para él descender. Ahí es que viene el trato que él tuvo con su siervo Abraham. Entonces él se proveyó de una descendencia. Por eso el Padre, decía Jesús, refiriéndose al Padre de los espíritus. Y Cristo es el Padre de la creación, pero en el caso de la descendencia que él eligió aquí en la tierra, el Padre de la fe es nuestro hermano Abraham. ¿Por qué? Porque Padre significa quien comienza algo. Entonces, ¿Quién comenzó o quien inauguró, voy a decirlo así, la plataforma de la fe? Porque Jesús se registra en Hebreos 12 que Él es el autor y el consumador de la fe. Si Abraham es el padre de la fe, es porque él fue el primero que tuvo acceso a inaugurar esa dimensión. Por eso, cuando alguien moría, iba al seno de Abraham. Pero bien, voy a hablar del procedimiento. Dios, siendo tan poderoso, infinito, se crea una dimensión llamada la eternidad. De ahí surge el nombre Cristo, porque significa la conciencia enviada. Esa conciencia vino degradando, se lo dice en el capítulo 2 de Filipenses. Y de ahí es que sale el Padre, la dimensión de la energía, el Hijo, la dimensión de la eternidad de las almas, y el Espíritu Santo, la función del espíritu y el alma en un cuerpo. Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada, dando a entender la dimensión infinita, la dimensión eterna se va a fundir en este plano, y a eso a eso que se le llama Espíritu Santo. Estoy inundado de la presencia, es inexplicable lo que estoy sintiendo. Entonces la lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Ya usted sabe, de la interpretación que usted quiera, como usted lo entienda, que Jesús vino a salvar, no importa cómo usted lo entienda, lo importante es que usted entienda que hay desconocimiento del Padre de los espíritus. La Biblia dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, al Espíritu. En el capítulo 4 de Juan, la samaritana tuvo una conversación con Jesús. Y Jesús dice, Dios es espíritu. Él anda buscando personas que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu y en verdad? Es la fusión del Espíritu de Dios con el alma que Él procreó para ti. Pero voy a dar una cierta explicación.
Por ejemplo, yo voy a dejar que el productor me ponga el texto que está en 1 Corintios 2. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si yo no tengo la razón o la tengo, vamos a ver si es verdad, si hay desconocimiento de la esencia del Dios Padre. Ahí me está diciendo la Biblia que el que tiene el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Pero ¿quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Connote, le leí que la lámpara de Dios es el Espíritu del hombre. También le leí que la lámpara es dispositivo que produce luz. Por tanto, el Espíritu del hombre es quien le da luz al Espíritu de Dios para que escudriñe tu alma. ¿Qué es lo que acontece? Hay un desconocimiento del Espíritu de Dios porque yo no veo el resultado de lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice cosas que ojo no vio y oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para el que le ama. Pero entonces usted me dice a mí que usted tiene a Dios. No, usted tiene un espíritu humano y una alma animal. La diferencia de Jesús es que el alma de Jesús fue el alma original que Dios se creó para sí mismo. Aparte de el nivel de conciencia, Cristo estaba en Jesús. O sea que Jesús tenía un alma pura y la conciencia de Cristo. No tenía un espíritu humano. No. Él tenía a Cristo y el alma que Cristo diseñó para nosotros. No. Nosotros nacimos con una alma animal y con un espíritu humano. Tan grande la diferencia. Pero Él descendió a este plano porque Él dijo lo que era imposible por la carne, por la ley. Dios en semejanza de carne vino y lo hizo posible. Eso está en Romanos. No hay ningún tipo de excusa. Aparte de eso, no sé cómo usted se vaya a sentir. Este es un mensaje directamente del Padre. Muchos dicen que Dios le habla audible. Eso es un error. Que oyen ángeles que le hablan. Eso es otro error. Porque la luz no es ese brillo que usted ve radiante. La luz es el conocimiento. Cuando usted tiene a Dios, lo que sucede es que dice, si morimos y resucitamos con Cristo, ¿por qué no buscamos la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre? Lo que te está diciendo es que Cristo, en la dimensión que Él está fusionado con la infinitud del Padre. Entonces, cuando yo tengo el Espíritu de Dios, mi lenguaje tiene que ser profundo. Pero yo veo que el lenguaje de los cristianos evangélicos de este tiempo es un lenguaje de queja, no es un lenguaje divino, no es un lenguaje profundo, porque carecen del conocimiento de quién es el Padre. Y el espíritu humano que poseen es aquel que yo le digo el chivato de Dios, porque es aquel que escudriña la condición que está en mi alma, porque el Espíritu de Dios es tan poderoso, tan infinito, tan grande, no tiene medida, que si directamente tiene contacto con mi alma me explota. Entonces él lo que hizo fue que mandó una chispa de su emanación, la colocó en mí. Él le llama al espíritu humano. Ese espíritu es aquel que escudriña mi corazón. Le dice al espíritu en qué condición está mi corazón. ¿Para qué? Para que entonces él mandarme un chispazo desde la dimensión infinita a través de mi espíritu a mi alma. Y si yo quiero recibirlo, entonces él me va transformando mis áreas y me hace un hombre íntegro. ¿Qué es íntegro? Integrar todas las partes que estaban fragmentadas de mi alma. Entonces, un desconocimiento tan inmenso del Espíritu que eso da pena. Y muchos están hablando del Espíritu sin saber qué es lo que es el Espíritu. Yo le preguntaría a cualquiera, defíname qué es un espíritu. Y no, son pocos. Porque un espíritu es una energía incorpórea donde
se originan los pensamientos, no se procesan ahí, se originan. O sea que el alma es el decodificador del espíritu para procesar la información espiritual para poder transformarla en palabras. Usted me dice a mí que Dios le habla audible, esto es un mentiroso, porque la Biblia dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni porque no tiene la palabra morando. La palabra no es la Biblia, porque la misma Biblia dice, ustedes escudriñan la escritura porque ustedes creen que la Biblia es la vida eterna. No, la vida eterna soy yo, ya dan testimonio de mí. Entonces, usted no conoce al espíritu, varón, usted le da forma humana. Dice la Biblia que si somos linaje de Dios, ¿cómo que no atrevemos a darle a Dios imagen de reptil, de ave y de un sinnúmero de porquería? Porque de conocimiento del espíritu. Y voy a terminar y le voy a leer el último texto, está en Romanos 8. Voy a terminar. Estoy recibiendo orden de mi padre. Productor, Romanos 8, póngame a favor, ahí está. Dice, y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El espíritu de Dios. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Hay una diferencia. Ese es el espíritu de Dios. Que toda barra basada que usted pronuncia con su boca o con su mente. Porque yo digo barra basada porque dice, ¿quién subirá al monte de Dios limpio de mano, de obras, puro de corazón, y el que no eleva su alma a porquerías, a cosas que no tienen vidas, a cosas vanas? Cosas vanas son todas las cosas terrestres que usted le pide a Dios, donde lo primero que usted tiene que pedirle es el reino o conocerlo a Él. El siguiente párrafo de ese texto es, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El espíritu humano. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién sabe la cosa del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Le dejo esta tarea. Yo he cumplido mi cometido. Hay un texto que dice que la atalaya tiene que dar el mensaje, porque si no lo da, la sangre corre por él. Esto yo no lo hice como un estudio, como yo acostumbro a hacer el programa, sino como una exhortación que yo le doy a usted de parte del Eterno, porque Él me dio a entender que mucha gente no conoce su esencia. Por eso usted ve tanta gente con conocimiento, están empleando el conocimiento, lo están expandiendo, lo están enseñando, y los frutos hablan lo contrario a lo que enseñan. ¿Por qué? Porque son conocimientos no revelados desde el infinito. Pase de Cristo, la paz sea contigo. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos ayude a conocer su esencia. En el nombre de Jesucristo, hasta el próximo video.